¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un top 3 mejores misiles de todo Modern Warfare. Así que quédate, mi mejor amigo, porque el día de hoy tú vas a saber cuáles son los más bellos, hermosos y destructivos misiles de todo Modern Warfare en Tier 2. Hi everyone, I know see. Y en el puesto número 3 tenemos a los misiles P270 Mosquit. Estos misiles yo los ocupé bastante cuando era nivel 10 al 15 más o menos. Y recuerdo que yo los ocupaba bastante. Pero estos misiles, queridos amigos, hacen un daño aproximado de 13.650 puntos de daño. Y su recarga es una de las cosas más increíbles. 4.9 segundos. Es muy poquito. Y eso se ve reflejado en batallas de larga duración. Sumándole que son los misiles con mayor resistencia. O sea, son difíciles de derribar. Y por cierto, si no han visto mi video de top 3 mejores defensas antiaéreas de Modern Warfare en Tier 2, donde hacemos mención a estos misiles, pues vas a tener algunos problemas. Pero hey, no te preocupes. Ve a ver ese video para que estés muy bien cubierto contra estos grandiosos misiles. Y debido a esas características, tanto de resistencia a las defensas antiaéreas, como de daño y velocidad de recarga, he decidido poner a los P270 Mosquit en el puesto número 3. Y en el puesto número 2 tenemos a otro de los misiles más conocidos y más ocupados por todos los jugadores de nivel 2. Estamos hablando de nada más y nada menos de los PJ-10 BrahMos. Sin duda alguna, uno de los misiles más ocupados por todos los jugadores. Estos misiles son de los misiles veteranos, de los que ya existían o que siempre han existido en el juego. Y sin duda alguna siguen siendo, aún pese a con todas las actualizaciones, siguen siendo muy buenos. Estos PJ-10 BrahMos tienen o hacen un daño promedio de 24.050 puntos de daño y su recarga es de 9.45 segundos. Una de sus desventajas es su recarga, ya que para ser Tier 2 la recarga es algo alta y se ve reflejada en batallas muy reñidas. Normalmente en la categoría 2, en el Tier 2, las batallas son muy rápidas, todas se van o se basan en la destrucción de barcos lo más rápido posible. Así que al tener una recarga de 9.45 segundos, pues en batallas largas vas a tener una que otra complicación. Hey, pero no te preocupes, querido amigo, porque su daño es increíblemente monstruoso. Pero otra de sus peculiaridades es que este misil solo lanza uno. Por ejemplo, si tienes 2 baterías de misiles, vas a lanzar 2 misiles. Al igual que algunos torpedos,
solo puedes lanzar 2 misiles o 1 dependiendo de los slots, pero sin duda alguna sigue siendo uno de los misiles más ocupados por todos los jugadores y de los mejores. Y debido a sus características, este misil, el PJ-10 BrahMos, está en este puesto número 2. Y antes de ir al puesto número 1, queridos amigos, vamos a hablar sobre la mención honorífica. Considero que estos misiles son muy buenos, pero no pueden ser catalogados como los mejores debido a que cuentan con unas cuantas peculiaridades. Estamos hablando nada más y nada menos que los misiles nucleares chinos JL-1. Estos misiles hacen un grandioso daño. Actualmente son los misiles que más daño hacen en Tier 2 y, para ser exactos, con mejorados al 100%, tienen un daño aproximado de 28.600 puntos de daño. En cambio, su recarga es de 15.05 segundos, lo cual es bastante y se nota mucho en batallas muy cerradas. En cambio, son muy buenos, y montándole que son el plus, que son misiles tipo nucleares, pues hacen un daño a aeronaves o a helicópteros. Unos misiles muy buenos de que recientemente se agregaron al juego hace un par de actualizaciones y siguen siendo increíblemente buenos pese a esa recarga que es de sus más grandes problemas. Y gracias a esas características decidí mencionar al JL-1 como una mención honorífica. Y en el puesto número 1, queridos amigos, tenemos a los míticos SSM-700K C-Star.
Estos misiles cuentan con una característica bien curiosa, es que tienen la posibilidad de lanzar 2 misiles. Un ejemplo sería de que, por ejemplo, aquí tenemos 2 baterías de misiles, pero al lanzar 2 misiles tendríamos, o estos misiles lanzarían 4 misiles, lo cual es increíblemente bueno, ya que te garantizan el spawn de misiles masivamente. Otra de sus características muy peculiares es la recarga, que es de 6.30 segundos, lo cual está muy bien y tiene una buena capacidad de munición, lo que te garantiza que no te vas a quedar sin municiones en cualquier batalla larga. Pero uno de sus atributos o eslabones más débiles es su alcance, ya que aún mejorándolo a tope, solo tiene la capacidad de lanzarse a menos de 7.8 kilómetros, lo cual es muy poquito y te obliga a estar muy cerca de tus enemigos. Pero sin duda, con todo y eso, sigue siendo uno de los mejores misiles de todo Modern Warship, y debido a esas características he decidido poner al SSM-700KC Star como puesto número 1. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Espero este video les haya gustado, espero les haya servido. Y como siempre y como ya es costumbre, se cuidan porque nos vemos. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte si quieres ver más contenido como este. Yo soy Albert MW y hago streams todos los sábados por si quieres pasarte a hacer preguntas, no sé, a saludar o jugar conmigo y con toda esta pequeña pero grandiosa comunidad. Así que muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Hasta la próxima.